Hoy voy a mirar el dólar frente al peso colombiano, que pues es un par que hace un buen tiempo no se mira. Vamos a ver para qué está interesante. La moneda local, que por ahí le he preguntado a Julián, ¿es buen momento para comprar dólares? Y eso, pues bueno, es lo que vamos a ver con las condiciones actuales. Hace que como 3, 4 meses no vemos el dólar frente al peso colombiano. Pero antes que todo, vean esto, lo que está pasando en los mercados, ¿no? Que ahora me preguntaba Julián, el oro, la bolsa, todo eso. Aquí hemos hablado de una fórmula, hemos hablado de que los rendimientos de los bonos en Estados Unidos podrían subir. Vean cómo están los rendimientos, se disparan, pero todo es acorde a la fórmula de lo que hemos hablado, ¿no? Como con una lógica simplista. Todo lo que me genere inflación o el dato de inflación, presiones inflacionistas, lo vamos a ver negativo para la Fed. Cuando es negativo para la Fed, vamos a verlo como presión, como que, uy, tienes que atacar la inflación. Entonces, ¿cómo atacan la inflación? Subiendo tipos de interés y yo no descartaría otra subida, o sea, yo no la descartaría, porque hay mucha gente que descarta que no, ya no van a subir tipos. Entonces, cuando hay una presión en la Fed, suben los rendimientos de los bonos en Estados Unidos. Yo suelo mirar el de 10 años. Han subido, ¿no? Acorde a la fórmula que hemos hablado. ¿Qué pasa cuando se genera esto? Se genera fortaleza en el dólar, la liquidez va hacia el dólar, hacia la renta fija. Esto genera negatividad en el oro, en la bolsa. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es clasificar los activos, ¿no? Como clasificarlos y mirar cuál condición tiene mejor ahorita, ¿no? Renta fija, renta variable, que aquí en renta variable pues vamos a verlo como bolsa, índices, acciones, criptomonedas, todo lo que implica riesgo, renta fija, bonos, CDTs. Entonces, lo que sea seguro, ¿no? En renta fija. Aquí metamos el oro, ¿no? Entonces, ¿yo cómo percibo esto? Esto lo percibo es como prácticamente una lucha de quién tiene mejores condiciones, ¿no? Si la renta fija, la renta variable o el oro. ¿Qué está pasando con la renta fija? Es que se está poniendo más interesante aún cuando suben los rendimientos, ¿no? Porque ya estando en 4,6 a 10 años, pues me dice, "Uf, vámonos para allá". ¿Qué suele pasar? Sale la liquidez de la renta variable hacia la renta fija y también la liquidez del oro, ¿no? Porque el oro, sí, nos lo venden y yo lo dije en el video de ayer. El mensaje es compra oro, compra oro, compra oro en todos los medios, ¿no? Y para mí el oro es interesante a largo plazo, porque normalmente el dinero se evalúa y se evalúa, pero pues competir contra la renta fija ahorita es una gran lucha, ¿no? En el corto plazo es una lucha entre renta fija y oro, que en algún momento lo que va a pasar para mí es que la renta fija se vuelva menos interesante, comiencen a bajar tipos de interés porque se destruye algo en la economía o porque la inflación bajó, pero yo creo que más que todo es porque se va a destruir algo en la economía, ¿no? Como de pronto lo estaba pasando acá, que aquí fue lo de los bancos y eso, que lo hablamos en el oro, ¿no? Que por eso el oro subió a máximos. Era porque los rendimientos caían, el dólar se debilitaba, las criptomonedas subían, bla, 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 la bolsa subía. Entonces necesitamos que se rompa algo en la economía para que esa liquidez que hablamos acá salga de renta fija para renta variable y para el oro, ¿no? Así lo percibo yo. Y esta es la fórmula, pues, de mi autoría, que esta no la he visto en ningún libro, ¿no? Pero así yo lo percibo, es como poniendo una lógica simplista acorde a las condiciones que pasan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de pronto la inflación baja, ¿no? Si la inflación baja o sale un dato económico malo en Estados Unidos, se rompe la economía, aumenta el desempleo bastante, pues esto va a generar menor presión en la Fed para subir tipos. Esto genera presión, ¿no? La inflación genera presión en la Fed. Pero si la inflación baja, pues no genera presión, va a generar lo contrario. Entonces esto va a ser positivo para la Fed, van a bajar los rendimientos de los bonos. ¿Esto que genera? Pues que el dólar se debilite, la liquidez vaya hacia el oro, bolsa, etc., ¿no? Entonces, véanlo así. Es una dinámica que yo lo veo así, de pronto por la parte fundamental, pero bueno, ahora sí volvamos al dólar frente al peso colombiano, que ahí me desvío un buen rato. Dólar frente al peso colombiano. Hace un buen tiempo nos analiza, miremos para qué está interesante. Esto fue lo último que planteamos. Esto lo planteamos, ya ni me acuerdo cuándo lo planteamos, pero hablábamos de que iba a ser interesante para comprar quizás en esta zona, ¿no? No me acuerdo por qué, no me acuerdo por qué, pero, sí, ya me acordé. Entonces, para mí con las condiciones actuales, el dólar frente al peso colombiano, si ustedes ven esto en gráficos semanales, esto estaba pues en una estructura alcista que por eso de pronto hablábamos de que esta zona podría ser interesante y no tanto esta de acá no, sino que era más interesante de pronto irnos un poco más abajo y que nos uniéramos con estos mínimos de acá, con esta tendencia a mínimos crecientes, esta línea que actuó muy bien como zona, digamos, de soporte, y pues muy normal, que ahí el precio y también con las condiciones actuales de que suben los rendimientos, bla, bla, bla,
vemos muy factible, pues el primer take profit todavía, o sea, no soy bajista en el dólar frente al peso colombiano, lo hemos sido sí, yo creo que lo hablamos, que con la inflación bajando, el dólar subía, el dólar se debilitaba, esto ayudaba al riesgo y cuando el riesgo pues se beneficia al peso colombiano también. Pero si las bolsas caen, se genera riesgo en las bolsas porque la renta fija en Estados Unidos se pone interesante, la liquidez pues posiblemente vaya para el dólar un rato, pero esto no lo vemos así de pronto a largo plazo, ¿no? O sea, para mí lo más normal es que nos vayamos de pronto al primer take profit, miremos ahí uno puede recoger ganancias, esto se puede operar en XTB, ahí ustedes pueden operar el dólar frente al peso colombiano, como operan el oro, como operan Apple, como operan el dólar frente, el euro frente al dólar, lo pueden operar igual. Entonces, aquí uno podría recoger ganancias y mirar cómo están las condiciones actuales. Porque si ya vemos de pronto ahí que el desempleo aumentó en Estados Unidos, cosas así, pues lo más factible es que ahí ya sea interesante para venderlo. Pero por el momento, con las condiciones actuales, primer take profit, ir a buscar la zona de los 4.400 pesos me parece que es lo más factible ahorita, ¿no? Y que posiblemente nos vayamos a formar una especie de triángulo. Si vemos que la inflación está muy fuerte y hay mucho riesgo en Estados Unidos y que el mundo está loco, pues la gente va a comprar un activo refugio, ¿no? Entonces nos iríamos como para el dólar, para el franco suizo, para el yen japonés, hasta para el euro, ¿no? Que el euro lo está haciendo bastante mal, pero posiblemente el peso colombiano lo haga bastante peor en condiciones malas para los inversionistas. Entonces lo que necesitamos es que se mejore el apetito al riesgo, ¿no? Pero si no mejora ese apetito al riesgo, que por lo que puede pasar con las caídas en las bolsas y eso va a ser para mí un rato, porque lo más normal es que después, cuando lleguemos a esa crisis, es que comiencen a bajar tipos de interés, ¿no? Comiencen a bajar tipos de interés y esto sea muy positivo para el peso colombiano. Como lo dijimos ahorita, la liquidez sale de la renta fija en Estados Unidos, se va para otros activos y el peso colombiano con el nivel de riesgo podría ser interesante. Que pues la parte política, yo creo que hemos hablado de la parte política y para mí sí influye que el dólar bajó gracias a Petro. Pues, era porque el dólar estaba también mal a nivel mundial, se ajusta el peso colombiano a las otras monedas después de las elecciones, el ruido, y pues vemos que el dólar sigue al alza, ¿no? Creo que Petro lleva ya un año, ¿no? En agosto fue que quedó presidente, ¿no? Si no estoy mal, 2022, ¿no? Está como casi en las mismas zonas, ¿no? Pero posiblemente para mí, con las condiciones actuales, nos vayamos a los 4.400. Es como mi proyección. En el dólar frente al peso colombiano sigue siendo la misma proyección del último análisis prácticamente. Que lo que vamos a ir haciendo es ajustándonos a lo que vaya pasando también con los rendimientos, con el riesgo a nivel mundial. Un abrazo, éxitos y bendiciones. Eso es todo por hoy.